Muy buenas tardes, gente bonita, gente vital. Soy Ruth Mogollón y empezamos este mes de septiembre tratando de entender el Alzheimer, esa enfermedad que hemos hablado en muchas ocasiones, que cuando entra en el hogar atrapa a alguno de esos seres bonitos, maravillosos y se instala, no lo suelta. Así que hoy hemos invitado al doctor Mijaíl Tapia. Y os voy a decir cómo encontré yo al doctor Mijaíl Tapia. Fue algo... años hablando como hija de un paciente que murió con la dolencia de Alzheimer. Escribí mi libro acerca de mi vivencia con mi padre y siempre lo he hecho desde esa parte humana, desde la parte del corazón, de lo que yo viví a su lado. Pero a medida que pasa el tiempo me interesa más saber qué pasa con el Alzheimer. ¿Por qué no parece, o sea, siempre parece haber una luz al final del túnel, pero al final es como que no nos ponemos, no vemos en un filtro muy claro que estos seres maravillosos puedan sortear el envite del Alzheimer. Doctor Mijaíl Tapia, ¿está usted ya por ahí? Dice que tenemos esa solicitud, estamos diciéndole que sí, a que entre en el directo, pero no le veo, no le escucho. Cuando esté usted conectado, dígamelo y empezamos esta bonita charla. Sí, he recibido la solicitud y la he aceptado, pero por algún motivo no está siendo... Aquí aparece como invitación enviada también. Vamos a ver. Voy a cancelar yo la invitación y la vuelvo a enviar. Voy a invitar. Dice, no puede... Doctor, ¿se está conectando desde su teléfono celular o desde el portátil o el computador? Ahora, parece que por aquí está. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo Ay, estás? maravillosamente, muchísimas gracias. No sé qué situación tengo hoy con el teléfono, que mis invitados están ahí, la audiencia les ve, pero yo no. Así que vamos para adelante con esta maravillosa entrevista, agradeciéndole muchísimo su disposición a, a hablar con la gente, a tratar de entender el Alzheimer. Y yo estaba hablando de cómo le había conocido a usted, nada es casualidad, y yo sigo investigando qué sucede con el Alzheimer, qué personas lo están padeciendo, hay algún patrón de comportamiento, y buscando esto me encontré con un absoluto maravilloso, para mí es un documental verle a usted hablando de el final del Alzheimer, de ese documento que usted fue desgranando y que yo absorbí totalmente, sobre todo lo que usted decía que era importante tener en cuenta. Por eso le envié esa solicitud, que de verdad que el día que usted dijo sí, fue una gran sorpresa, porque veo en usted una gran promesa de la salud, como luchador por la salud, y eso es justamente lo que buscamos en este espacio, que la gente se vea reflejado en las personas que están abogando por la salud. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Ruth, por la invitación. Y pues sí, ¿no? Como tú lo comentas, a mí me interesa mucho el tema de la prevención, me interesa el tema de la divulgación. Creo que si entendemos algo mejor, a lo mejor como pacientes, es más probable que podamos hacer algo, que hagamos caso de ciertas recomendaciones o que también podamos tomar decisiones más informadas sobre ciertos temas. Entonces, básicamente esa es como mi motivación, tanto con el Alzheimer como con otras enfermedades crónicas, pero que vemos que sí parece que llega a haber una relación como subyacente entre algunas enfermedades metabólicas y que también pueden verse manifestadas por algunos problemas, en este caso neurodegenerativos. Muchísimas gracias, doctor. De verdad que cada una de sus palabras es como un agujerito donde yo voy viendo luz al final del túnel, viendo que personas tan jóvenes como usted se interesan por la salud, por la prevención,
porque vemos que el sistema médico está orientado a la enfermedad y yo a usted le veo orientado a la salud, a la prevención, y eso me parece maravilloso, porque siendo usted tan joven, hay un bonito futuro que se está construyendo hoy en usted, dirigido a que cada vez más personas envejezcamos sanas, funcionales, activas y autónomas. Claro, yo siempre comento, o sea, la verdadera medicina, la que nos va a servir para quitarnos problemas es la preventiva. Ya cuando está establecido un padecimiento, el que sea, es mucho más difícil, porque finalmente estamos hablando normalmente de años con alguna alteración, la que sea, ¿no? Puede ser resistencia a la insulina, puede ser en este caso la acumulación de la neuroinflamación, o sea, dependiendo del padecimiento, se van acumulando estos daños y después es muy poco probable revertirlo. Tal vez si en algún momento ya tenemos una terapia de células madre funcional, pudiera pensarse que eso se puede hacer. Pero por el momento la mejor medicina, la mejor forma de evitar la enfermedad es prevenirla, no tratarla una vez ya establecida. Obviamente se dice muy sencillo, no es tan sencillo, pero la idea de las intervenciones actualmente, o al menos considero yo que la medicina debe de estar enfocada hacia la prevención. Definitivamente estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo no soy médico, pero soy casi que una médico frustrada, estudié biología y eso me permite entender ese vídeo de alguna manera con cierta certeza, y por eso le decía que absorber cada una de sus palabras me hacía cada vez entender más qué tan cerca o lejos podemos estar de prevenir el Alzheimer. Doctor, de todas formas, hemos invitado a la gente a que se una a este directo. Lo verán ahora, lo verán en diferido, cuando lo vean, para que entiendan qué es el Alzheimer y por qué es importante que nos informemos de qué es, de cómo prevenirlo y de qué sucede médicamente hablando en nuestro cerebro y en todo nuestro ser cuando ya la enfermedad se ha instalado en nosotros. Así que le invito a que dentro de su amplio conocimiento, nos diga qué es el Alzheimer. Bueno, pues sí es una pregunta complicada, ¿no? O sea, tenemos que es una enfermedad neurodegenerativa, crónica, que tiende a afectar más a algunas personas, particularmente asociada a una parte genética o a una parte de la edad, que serían como que los dos tipos de Alzheimer que hemos identificado. En sí tenemos que hablar antes de Alzheimer, hablar de la demencia. La demencia como tal no es una enfermedad, sino que es un conjunto de síntomas que pueden ser agravados por diferentes condiciones. Obviamente la más común y la más conocida es el Alzheimer, pero tenemos otras causas de demencia, demencia frontotemporal, algunas personas que luego llegan a tener problemas cerebrovasculares, algún infarto, alguna hemorragia, lo que se conoce coloquialmente como un derrame, llega a tener alguna repercusión sobre el funcionamiento cognitivo. Tenemos una categoría que es una categoría temprana y que yo los invito a que si ustedes lo identifican como en casa, lo que voy a comentar, es buena idea que vayan a revisión médica. Esto se llama en inglés es Mild Cognitive Impairment, que será como deterioro cognitivo leve, conocido como MCI en inglés. Entonces son manifestaciones que típicamente van a ocurrir más temprano, son manifestaciones, olvidos, de repente llego al cuarto y no sé a qué iba, de repente intento funcionar en el Doctor, pero trabajo. tiempo, eso a mí me ha sucedido alguna vez, tengo 52 años, pero recuerdo que me sucedió ya hace mucho tiempo, eso de llegar y decir, ups, tengo que volver al sitio donde estaba y seguro que si vuelvo me voy a acordar. Y efectivamente, volvía, me acordaba, hacía lo que tenía que hacer. ¿Es este tipo de señal o no? Es esa señal, pero de una manera ya cotidiana. O sea, esa sería la distinción. Todos, yo y probablemente un joven de 15 años, vamos a tener algún olvido. Es completamente normal, a menos que tengamos Okay. memoria idéntica, lo vamos a tener. Eso va a pasar. El punto aquí es la frecuencia. Esa sería la distinción. Estamos intentando funcionar a lo mejor en el trabajo y me bloqueo, hoy no estoy funcionando bien, no puedo hacer ciertas cosas y esto ya se empieza a volver mi vida diaria. Esa sería una forma. Tenemos algunas formas de detectarlo. Hay un test que se llama MOCA, que se nos puede aplicar, no, idealmente un neuropsicólogo, pero si no, pues creo que cualquier médico lo puede aplicar. Finalmente no es algo tan complicado. De manera preventiva, obviamente, no habría que confirmarlo ya después con un profesional. Pero la idea es que nos puede ayudar a detectar personas que están con este deterioro cognitivo leve. Es una prueba que básicamente es con papel y lápiz y con algunas pruebas de tiempo y demás. O sea, se puede hacer en cualquier consultorio, no se requiere mucho tiempo, yo diría que unos 15 minutos se puede hacer, ¿no? Con esta prueba podemos empezar a ver alteraciones en diferentes dominios: memoria, cálculo matemático,
recuperación de diferentes palabras, la identificación de formas, ¿no? Cosas que uno ve la prueba y dice, ay, pues cómo alguien se va a equivocar en esto, pero precisamente esos pequeños detalles son los que pueden empezar a avisarnos que hay un tema. Ese es el mild cognitive impairment, ¿no? Este deterioro cognitivo leve que puede ocurrir en algunas personas. Por otro lado... ¿Quiere decir usted, doctor, que esa prueba tan sencilla tiene tal valor? O sea, con simples preguntas, como dice usted, papel y lápiz, podemos llegar a... ¿Puede llegar el profesional a identificar un comienzo de un deterioro cognitivo? Si pudiera, es para sospecharlo. Obviamente, reitero, la confirmación, esa sí ya requiere al neurólogo, al neuropsicólogo, o sea, alguien más especializado, pero es algo que como médicos de atención primaria podemos hacer, o como médicos de cualquier especialidad. De repente tengo al paciente, empiezo a notar algunas cuestiones que me repite cosas de la consulta pasada, o sea, uno se da cuenta cuando está hablando con una persona. A lo mejor, obviamente, a lo mejor yo diría, yo tengo el ojo entrenado, ¿no? Pero es algo que uno se empieza a dar cuenta, se empiezan a repetir frases, se empiezan a repetir ciertas cosas, o a lo mejor yo hablé con esa persona el día anterior y me está contando cosas que ya me había contado. Eso es muy común. Ahora, la diferencia entre el deterioro cognitivo leve y la demencia, perdón, es que el deterioro no afecta la vida diaria desde una perspectiva de que la persona como que logra subsanar esa disminución. El problema con la demencia es cuando ya no se logra y entonces empieza a afectar directamente la calidad de vida de la persona. Y ahí sí ya tenemos una persona que empieza a no recordar cosas, una persona que es irritable, empieza con la habilidad emocional, con problemas de que está muy irritable o está más combativo y con otro tipo de actitudes que a lo mejor la persona no tenía completamente. Entonces, para el familiar es una cuestión dura el ver que la persona a lo mejor que había conocido empieza como que a desdibujarse. Eso es lo que tiende a pasar con la demencia. Reitero, el Alzheimer es una causa de demencia. El Alzheimer se caracteriza mucho más por temas de memoria. Hay otros tipos de demencia que se pueden caracterizar más a lo mejor por problemas al caminar, por problemas para hablar, diferentes problemas. ¿No? Esto ya va a depender de la parte del cerebro que está afectada. Entonces, eso sería a grandes rasgos lo que sería la demencia y el deterioro cognitivo leve. Ahora. De todas formas, doctor, si a usted no le importa, ¿nos puede decir, por ejemplo, estos 5, 6 signos de pongamos atención porque algo está sucediendo, que son repetitivos, que se hacen más frecuentes, y usted ha mencionado algunos? Me gustaría que los volviese a enumerar para que la gente tenga conciencia real de lo que usted está mencionando, para que si ven que ciertos olvidos o actos se repiten, pues puedan empezar a tomar cartas en el asunto. Claro. El más común es ese, ¿no? Los olvidos, pero ya cuando empezamos a hacerlo frecuente. ¿Cuánto es frecuente? Porque también decir frecuente a veces es como muy poco específico, ¿no? Un deterioro cognitivo leve con un problema de memoria sería 2, 3, 4 veces a la semana tengo problemas de que se me olvida lo que iba, se me olvida lo que iba a hacer, se me olvida lo que iba a decir. Tengo la palabra en la punta de la lengua, pero no me acuerdo. Ese es algo que, si se empieza a hacer algo frecuente, ya estamos hablando de un problema. Reitero, como tú lo comentabas, ¿no? Si es algo que pasa una vez, pues no pasa nada. O sea, tampoco se me espanten de, ay, se me olvidó y que iba a la cocina por el cuchillo y ya por eso tengo un problema. No funciona así. Es frecuencia. Y hablamos de meses a años, obviamente. Esto es un proceso muy largo, no es un proceso de un mes para otro. Esa sería una. La segunda puede verse manifestada a veces con la torpeza al moverse. Es decir, estoy caminando y ando como que chocando con ciertas cosas, que esto puede ser hablarnos de un problema de coordinación. El tercero, que empiezan a ser personas que a lo mejor no se acuerdan tan bien de las cosas que pasaron hoy, pero se acuerdan perfectamente de lo que pasó hace 30 años, 40 años. Esa parte se preserva. ¿Por qué? Porque inicialmente la zona que empieza a verse afectada es una zona del cerebro que se llama hipocampo. Se llama hipocampo porque en teoría tiene forma como de caballito de mar o de hipocampo. Y ahí es donde se da la consolidación de las memorias. Y entonces ahí es donde pasa como la información de estar aquí y a pasar allá a quedarse de manera, tal vez años en el cerebro, ¿no? Entonces, esa pérdida de la consolidación empieza a ser un dato. A veces se puede empezar a manifestar como que las personas en el trabajo notan que de un día para otro empiezan a tener una dificultad mucho mayor para hacer las actividades que hacían. O sea, eso es algo muy frecuente. Estoy haciendo lo mismo que hacía hace un mes, pero hoy me cuesta el doble. Qué importante ese dato que usted acaba de dar. Estoy haciendo lo mismo y posiblemente lo mismo que vengo haciendo
años. Y en este momento me cuesta hacerlo. Claro. Y otro dato que, más que un dato como tal, es un factor de riesgo súper importante, son problemas de audición, la hipoacusia. Personas que se les tienen que estar repitiendo, que gritan, a veces una persona uno se da cuenta de que no escucha bien cuando grita o cuando habla en un tono de voz tal vez desproporcionado para la situación, o que están viendo la tele o están escuchando algo y lo tienen así un súper volumen. Ese puede ser un dato porque sabemos que la hipoacusia se asocia a la demencia. Hay que tener cuidado. Persona que no escuche bien, persona que yo le recomiendo, háganse el estudio y un estudio objetivo, porque esto que estamos diciendo es subjetivo, sino un estudio objetivo que se llama audiometría, y en esa forma podemos detectar cuál es el umbral de la audición, si es bueno, si es malo, si es más o menos, y ya dependiendo de eso, intervenir. El uso de los aparatos mejora y reduce el riesgo de demencia en personas con hipoacusia, obviamente. Qué bueno, porque ya tenemos dos test, podríamos decir, el MOCA y el test auditivo, para ir viendo si es lo que nos va a aquejar en un tiempo o ya nos está aquejando. Díganos más sobre el Alzheimer. ¿Qué sucede en nuestro cerebro cuando el Alzheimer empieza? Cuando la demencia, porque tengo que retroceder. O sea, antes estamos en un proceso leve de disminución cognitiva, pasamos a un periodo de demencia. ¿La demencia siempre termina desarrollando Alzheimer? No necesariamente, o sea, vamos a decir que el Alzheimer es una causa de demencia, o sea, sería como al revés. Obviamente, ya cuando hablamos de demencia estamos hablando de una persona que ya tiene una afectación muy importante en su vida diaria, en su calidad de vida. Y a lo mejor al principio en el Alzheimer más temprano no lo es tanto así. Es decir, la persona puede funcionar 90% del 100 unos años, pero esto tiende normalmente a empezar a disminuir. Excelente información. Entonces, claro, para mí era demencia Alzheimer y puede ser Alzheimer demencia. Sí, son, digamos, dos cosas diferentes. La demencia como tal no es una enfermedad, sino que es una que puede ser causada por una serie de síntomas que pueden ser causados por diferentes condiciones, pero la más común por mucho es el Alzheimer, eso sí. Ahora, hablando de lo que pasa en nuestro cerebro, tenemos al menos tres fenómenos que se llaman canónicos. Esto quiere decir que pasan aparentemente en todas las personas. El problema del diagnóstico del Alzheimer es que la única forma de confirmarlo como tal es con una biopsia cerebral, que obviamente no le vamos a estar haciendo a personas vivas. Esto es algo que se hace en la autopsia. Se puede sospechar obviamente clínicamente y por estudios de imagen y por algunos marcadores en sangre que se hacen en algunos países desarrollados, pero como tal la confirmación viene al final. Pero entonces tenemos esos tres fenómenos. ¿Cuáles son? El primero es obviamente el que todos han de conocer más, que es la acumulación de las placas de beta-amiloide. Es esta proteína que todos tenemos en el cerebro. Simplemente algunas personas, por diferentes alteraciones, incluso a nivel genético o metabólico, van a tener una tendencia a que esta es una proteína que utilizamos, que nos sirve para reconstruir, para proteger nuestro cerebro de diferentes estímulos. Típicamente se corta y se recicla, es decir, es una proteína que la vamos a usar después y entonces el cuerpo no la desecha completamente, sino que la recicla. En algunas personas, digamos que la enzima, que vamos a pensar que son como unas tijeras, que debería de cortar eso para reciclarlo adecuadamente, corta en otro lado donde no debería de ser. Y entonces esta proteína, estas placas, bueno, la proteína, perdón, en ese momento se vuelve pegajosa y empieza a formar estas placas. Esto es algo que ocurre afuera de la célula, afuera de la neurona en este caso. Y obviamente entre más se acumule eso, eventualmente ya va a pasar a formar lo que es la placa como tal, ¿no? La placa de beta-amiloide, la famosa placa de beta-amiloide de la APOE4 que todos han escuchado seguramente. Ese es un fenómeno. Tenemos otro fenómeno diferente que es la formación de los ovillos neurofibrilares de proteína tau, que es un término muy complicado para decir que hay una alteración adentro de la neurona. Pensemos en que en la neurona tenemos los microtúbulos, que son como sustancias que vamos a decir que son como rieles, que nos ayudan a llevar tal vez diferente información, sustancias, moléculas de un lado de la célula a otro. Ese riel funciona bien y vamos a decir que pasa así el carrito, ¿no? Pero esas proteínas, esos ovillos de la proteína tau, por diferentes alteraciones que tienen que ver con fosforilación y demás, se pueden romper. Y entonces ya no funciona bien ese riel y entonces la sustancia que debería llegar del punto A al punto B ya no llega. Y la otra cosa que pasa es que esa destrucción, esas alteraciones pueden favorecer un fenómeno que se llama apoptosis, que sería la muerte celular programada, y es una de las razones de que las células literalmente empiecen a morir, las neuronas empiezan a disminuir.
Si uno ve el cerebro de una persona sana versus el cerebro de una persona con Alzheimer, hay una disminución del tamaño, eso se llama atrofia cerebral. Ese sería el segundo fenómeno. Y el tercero está favorecido por estos dos fenómenos, que sería la neuroinflamación. La presencia de las placas de beta, obviamente la apoptosis y las sustancias que se sueltan, produce inflamación que puede dañar a otras neuronas que a lo mejor ni siquiera estaban afectadas por estos dos fenómenos que estamos comentando, eventualmente desencadenando pues un daño a nivel celular, la pérdida de diferentes estructuras a nivel cerebral, la disminución neuronal y las manifestaciones clínicas. Esto es un proceso que normalmente lleva años a décadas, no es un proceso rápido. O sea que ahora que estamos viendo que se están documentando casos más tempranos de Alzheimer, quiere decir que estos casos incluso han empezado a gestarse dentro de esos seres mucho antes. Esa sería la sospecha. No lo podemos confirmar por lo que comentamos de la biopsia. O sea, no podemos decir esto empezó a tus 40 años de edad, ¿no? Porque no tenemos la tecnología para determinarlo actualmente. Por la acumulación y por la naturaleza del padecimiento, se piensa que es un proceso que lleva normalmente de años a décadas. ¡Wow! Iba a preguntarle otra cosa, pero me voy a la importancia. ¿Por qué es importante que nos informemos sobre este tipo de enfermedades crónicas y en este caso, como el Alzheimer, que van a ser neurológicamente y cognitivamente tan duras? Claro, pues primero para conocerlo, para saber que existe, porque hay personas que tienen muy normalizadas ciertas cosas y van a decir, ay, pues para mí es normal que se me olviden. Tengo una pésima memoria, se me olvidan las cosas siempre. Eso no es normal. Eso no es normal, particularmente cuando es un cambio de tu línea base. Todos tenemos una memoria buena, mala, pésima, ¿no? Pero nadie tiene una memoria pésima desde el inicio de su vida hasta el final. Sí, suele haber una disminución. ¿Qué vamos a decir? Puede ser normal, sí, pero va a ser normal a tus 80, 90 años, no va a ser normal a tus 40 años. Ese es el punto. Entonces, si la gente sabe que estas cosas no son normales, si la gente sabe que se puede hacer una detección temprana de cierta forma, hay que hacerlo. Esa sería la primera parte. La segunda parte es que sí que tenemos otros fenómenos que tal vez no sean causales como tal el Alzheimer, porque la realidad es que no tenemos como una causa específica de esto pasa en todas las personas. De hecho, tenemos dos tipos de Alzheimer. Tenemos el tipo esporádico, que es por mucho el más común. ¿A qué me refiero con eso? La persona tal vez no tiene ningún antecedente en la familia de Alzheimer. Es la primera persona que lo presenta. Y este es mucho más común, diríamos que va del 90 al 95% de todos los casos de Alzheimer, donde suele haber una alteración de un gen de la proteína que es ApoE4. Entre más copias de este gen alterado, o bueno, de esta variación, porque no es un gen alterado, de esta variación haya, más probable es que la persona lo presente, pero no es una sentencia como tal. No son genes que si los tienes los vas a presentar a fuerzas, pero digamos... Sí, no es la misma situación que con el Huntington, que si hay un Huntington en casa, muy seguramente el siguiente también lo padezca. Sí, porque el Huntington, la cosa que tiene es que tiene una penetrancia mucho mayor, o sea, es mucho más devastador en ese sentido. En el caso del ApoE4, reitero, todos tenemos las proteínas beta en el cerebro, eso es algo que todos tenemos. Todos somos susceptibles de tener esa alteración. Obviamente esto va a depender de nuestra herencia, de la copia paterna del gen y de la copia materna del gen, y a su vez de la copia de nuestros abuelos. Así es como se presenta. Pregunta, si nosotros tenemos si somos descendientes de una persona que ha padecido la enfermedad de Alzheimer, ¿hay algún tipo de test que podamos hacer para determinar si ese gen ya viene predispuesto a hacernos padecer la dolencia? Sí se puede hacer, sería precisamente el gen del ApoE4 porque es el que está más estudiado y un poquito más relacionado. Hay otros genes, de hecho la parte genética del Alzheimer, que sería el otro 10 a 5% restante de las personas que lo llegan a presentar, tienen otros genes, pero son otros genes más específicos y mucho más tal vez determinísticos que el ApoE4. Sí se puede hacer, pero reitero, no nos va a decir la certeza, nos va a decir, tienes una copia, tienes dos copias, esto se traduce a lo mejor en un riesgo de 15, 20, 30%, pero en genética muchas veces no podemos hablar de certezas con la excepción de algunos genes, y el ApoE4 no es este tipo de gen. Sí se podría hacer. A ver por dónde atamos cabos para que la gente tenga la mayor información del mayor valor, para que el día que vean esto digan, ¿qué tengo que hacer? Si voy a hacer un caso fortuito, porque podemos serlo todos,
Sí, o sí he tenido alguna persona en mi línea ascendente que ha padecido Alzheimer, pero vamos a ver la parte preventiva. Alimentación y Alzheimer. sí, Usted que es experto en ello, sí. ¿qué, qué le puede recomendar a la audiencia para que hoy en día, ya mismo, puedan poner en marcha un régimen? Porque esto no es una dieta milagro de que hoy empiezo y mañana ya no tengo Alzheimer. Eso no lo podemos determinar. Pero que pueda favorecer que todo nuestro cuerpo físico y, por supuesto, esta cabecita se mantenga tan bien como sea posible e incluso que si llegamos a padecer la dolencia, sea más benévola. Claro. Uno de estos fenómenos que comenté que a lo mejor no era causal, pero que va a estar presente en muchas personas, es la resistencia a la insulina. De hecho, antiguamente, y esto todavía se sigue comentando, que el Alzheimer es la diabetes tipo 3, es decir, la diabetes de personas que llevan años con diabetes, que van acumulando ciertos daños, cierta inflamación a nivel del cerebro, que no tiene tanto que ver con estos fenómenos que mencionamos, pero sí con la neuroinflamación, y que van a ser mucho más susceptibles de presentarlo eventualmente. Por lo tanto, en ese sentido, la prevención que sí podemos hacer, porque actualmente no tenemos terapia genética ni cosas de ese estilo, sería, tenemos que estar haciéndonos nuestros estudios adultos, una vez al año se tienen que hacer estudios, química sanguínea, biometría hemática, examen general de orina, y yo agregaría este de HOMA-IR. ¿Qué es esto de HOMA? Es un marcador de resistencia a la insulina que algunas personas van a presentar positivo años antes de presentar, en este caso, prediabetes y diabetes, y posiblemente algunas personas serán susceptibles de presentar Alzheimer en algún futuro. Y eso sí lo podemos parar desde de tajo, desde décadas antes de que ocurra. ¿Qué es la diabetes? Porque no vamos a hacer como si todo el mundo lo supiese todo. Vamos a desgranarlo, porque yo sé que usted es especialista en el tema y está muy bien que lo haya mencionado para que también la gente ponga atención y diga, ups, esto es algo que tengo que prevenir. Claro, la diabetes es una enfermedad altamente prevalente, al menos en México. Me parece que en España es un poquito menor la prevalencia, pero seguro que hay. Es una enfermedad donde hay una desregulación del metabolismo del azúcar. Obviamente esto va de la glucosa. Se va a traducir en que se van a empezar a elevar los niveles. Tenemos un fenómeno canónico nuevamente que se llama resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina básicamente es que el cuerpo va a estar requiriendo más insulina de la normal para hacer la función normal de la insulina. La insulina, digamos que es una proteína, es una hormona, perdón, que llega, se pega y va a abrir una puerta donde pueden en algunos casos entrar unos canales que se llaman GLUTs para que entre azúcar a la célula como energía. O sea, esa es la función esencial. Como efecto secundario, el azúcar que está fuera de la célula va a bajar y por lo tanto los niveles se van a mantener normales. Esto eventualmente, normalmente, reitero, décadas, empieza a elevarse. Y entonces la persona a lo mejor de repente ya se mide el azúcar. Ay, doctor, tengo 105. Por arriba de lo normal, que es entre 70 y 100 o 70 y 99, pero por debajo de lo que es diabetes, que es arriba de 126 en ayunas. Esto se llama prediabetes. Y el fenómeno de resistencia a la insulina ya lleva un rato ahí. Físicamente sí podemos ver la resistencia a la insulina, es una alteración que se llama acantosis nigricans, digamos que esta parte del cuello, las axilas, algunos pliegues se pueden empezar a ver como oscuros y es un dato de resistencia a la insulina. Personas que tengan este dato, no es a fuerzas, pero muy probablemente van a tener resistencia a la insulina. Otros datos son menos específicos en la acumulación de la grasa abdominal, el hígado graso, otras alteraciones que podemos detectar muy fácilmente en cualquier estudio. O sea que esta curva de la felicidad un día puede terminar siendo la curva de la infelicidad. Sí. Sí, porque en esa matriz, otros, por ejemplo, alimentos que se han asociado a neuroinflamación y a alteraciones de salud mental, o sea, porque esto lo tenemos muy claro con los psiquiatras, de que el consumo de ultraprocesados se asocia a más riesgo de demencia, de depresión y de demencia, de depresión y de ansiedad. Y demencia, pues obviamente, relacionar con un mayor riesgo de presentar Alzheimer. Cuando hablamos de ultraprocesados, ¿hay algún compuesto que se encuentre en la mayoría de estos ultraprocesados que en este momento podamos alertar a nuestra audiencia para que esté ojo avisor en eso que están comiendo, que están comprando, que le puedan dar la vuelta al paquetito y nos pongamos en la tarea de leer las etiquetas?
No diría que hay uno, o sea, principalmente tenemos que tener cuidado con el azúcar añadido, o sea, eso lo vamos a ver fácilmente porque en la cuestión nutricional, no sé si en España estén manejando los sellos nutricionales. Sí, 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 lo están haciendo, lo están haciendo. Pues los sellos nutricionales, si vemos el sello, hay dos sellos que tenemos que tener cuidado particularmente. Alto en azúcares y alto en grasas saturadas, serían los dos más importantes, porque estas grasas saturadas que vienen de los ultraprocesados son muy malas, ¿no? Un ingrediente que sí tenemos que tener mucho cuidado es algo que se llama jarabe de maíz alto en fructosa, o JMAF. JMAF, ok. Sí, jarabe de maíz alto en fructosa, que es una forma sintética, vamos a decir, de la fructosa, que es el azúcar que viene en las frutas, pero que se ha asociado a mayor inflamación y obviamente es una fuente muy importante de azúcar añadido y que podemos encontrar en muchos ultraprocesados, pero no diría que en todos. El tema de los ultraprocesados es que una característica que tienen es que suelen tener 20, 30, 40, 50 ingredientes. Definitivamente, y el ingrediente más pequeñito es el que se supone que es el característico de ese ultraprocesado. Entonces, ¿deberíamos erradicar los ultraprocesados de nuestro régimen alimenticio? Sí, si tienen la posibilidad, háganlo. O sea, no hay un beneficio nutricional, de salud, de consumir ultraprocesados. Absolutamente ningún beneficio. Siempre va a ser mejor comerte una manzana que tomarte una soda, un refresco, o que un panecito por ahí endulzado con mermelada industrial, alguna cosa así. Entonces, no hay un beneficio. El tema obviamente es que tenemos un entorno alimentario complicado en algunos países de personas que a lo mejor por parte de publicidad, por parte de conveniencia, por diferentes cuestiones, no pueden a lo mejor cocinarse su comida o les es más difícil acceder a ciertos productos más frescos y tienden a consumir muchos ultraprocesados. Pero seguro que si bien no es la causa de todos los problemas, es una causa muy importante de problemas en muchas enfermedades, hablando Alzheimer, diabetes, hígado graso, hipertensión, o sea, casi muchas enfermedades las podemos ligar con el consumo de ultraprocesados. Fíjese usted que a mí me llama muchísimo la atención que no le hagamos tanto caso a la diabetes cuando muchas personas tienen miembros de su cuerpo amputados debido a la diabetes. ¿Podría usted mencionar si esto es algo que se da con regularidad o si son solamente casos fortuitos? La prevalencia aquí en México de la diabetes está en torno al 18%. 18% de adultos. En México tenemos una población de 130 millones de personas. Digo, ahorita en la cabeza no tengo el número de adultos, pero bueno, es una proporción importante de ese número. Entonces, el pie diabético, la vasculopatía diabética que puede terminar en una amputación, no es un fenómeno común y no es un fenómeno que a fuerzas tú tengas que presentar si vives con diabetes. Si vives con diabetes y estás bien controlado, sería rarísimo, no puedo decir cero, pero sería casi cero de que lo llegues a presentar. Entonces es pero una la serie de... persona que sufre Alzheimer, sí o sí, será su capacidad cognitiva será secuestrada sí o sí en algún momento dado. Sí, obviamente en la presencia, o sea, vamos a decir, una persona tiene Alzheimer versus una persona que tiene hipertensión, Alzheimer y hígado graso y otros problemas y toma muchos medicamentos y come muy mal. Seguro que a la segunda persona le va a ir peor que a la primera. Y esto es una realidad probablemente para cualquier otra enfermedad. La presencia de otras condiciones agrava la condición tal vez de base que la persona tenga. En este caso, sí podemos incidir, pero mentiría si dijera que tenemos un tratamiento que va a parar como de tajo y va a empezar a regenerar las neuronas. Eso no es algo actual. Yo que más quisiera decirles, pues esta es la pastilla, aquí la tengo, no existe. Porque el medicamento actual no incide sobre el avance de la enfermedad, incide sobre algunos síntomas, mejora los síntomas, pero en sí, o sea, los inhibidores de acetilcolinesterasa, la memantina, que son los dos grupos de medicamentos que más se utilizan, por el momento no. Me parece que apenas vi un estudio de un medicamento que se está probando que parece que sí incide sobre la biología, pero estas son cosas que a lo mejor estamos viendo ahorita que se están estudiando, pero van a estar ya popularizadas y que en 15, 20 años, o sea, no es tan rápido el avance de la medicina y lo mejor que podemos hacer, yo diría, independientemente de la rehabilitación, de cuidar nuestro cerebro y de controlar las otras condiciones, es alimentarnos bien y tener buenos hábitos. Ejercicio, buena alimentación, usar el cerebro. Yo siempre les digo a los pacientes, tienes que activar y tienes que formar nuevas conexiones de las que tú tenías antes. Hay muchas formas de hacerlo. Aprende un idioma,
aprende a tocar un instrumento, métete a una clase de un deporte que tú no sepas nada, porque ahí vas a empezar a formar nuevas conexiones. Si tú has jugado fútbol toda la vida, excelente, pero probablemente no vas a estar formando muchas nuevas conexiones. Si tú te vas... También escuchaste yo en el vídeo otros tips que eran mucho más sencillos, el lavarte los dientes con la mano contraria a la que lo has hecho habitualmente, el buscar una vía distinta para ir al colegio, llevar a los niños o al trabajo cuando vas al trabajo. Y me pareció una forma simpática, agradable, más sencilla que podemos poner en marcha mañana. Igual podemos empezar a tocar un instrumento, aprender un idioma o aprender a cocinar si no cocinamos. Pero el cambiar la forma de cepillarte los dientes, de peinarte, de vestirte, en vez de empezar por donde empiezas siempre, empezar por otro lado, para que esas conexiones neuronales y esa neuroplasticidad se vaya ejercitando. Sí, es correcto. De hecho, pero si justo iba a decir la del irte al trabajo por otra vía, que a veces uno depende mucho del Uber, ¿no? O intentar hacerlas, o sea, decimos hacer las cosas fáciles, difíciles. A lo mejor estás haciendo cuentas, tienes tiempo, pues hazlas con tu cabeza o hazlas con papel. No dependas de ciertos gadgets o ciertas cosas que obviamente tienen su función, pero que tal vez en algunos casos están facilitando demasiado las cosas para tu cerebro. Tu cerebro no estuvo diseñado en su momento para funcionar con teléfono, con tableta, con calculadora y con diferentes cosas, ¿no? Decía, no recuerdo ahorita qué filósofo griego, que uno de los peores daños para la mente fue en ese caso la invención de la escritura, porque entonces las personas ya no se tenían que meter todo en la cabeza, sino que lo empezaban a delegar a otras partes, ¿no? Entonces sí, tenemos que hacer diferentes actividades. La neuroplasticidad es real en los adultos. Este es un paradigma que cambió hace no mucho tiempo. Hasta hace algunos años decíamos, no, solo los niños tienen neuroplasticidad y los adultos ya lo cambian. O sea, perro viejo no aprende trucos nuevos, ¿no? Así es como se comentaba. No es así. Sí podemos hacerlo, requiere que estemos bien activos, porque si hacemos la rutina mata al cerebro. Si hacemos lo que siempre hacemos, no estamos formando nuevas conexiones y esas nuevas conexiones pueden hacer que a algunas personas les vaya mejor con este padecimiento y con otros diferentes. O sea, por ejemplo, una persona que tiene algún problema de la columna, que llega a tener algún daño nervioso, está en rehabilitación, de las formas en las cuales esa persona mejora al caminar, al saltar, a diferentes actividades, tiene que ver precisamente con la formación de nuevas conexiones y de grupos musculares que a lo mejor antes se usaban para otra cosa y que ahorita se van a usar para ese movimiento. Son tips que son muy sencillos y que todos podríamos poner en marcha porque realmente, como decía usted hace un momento, pues hay una parte que puede estar dada por el azar y hay otra parte muy chiquitita que puede estar dada por la parte genética. Sí. Pero a mí me causa sorpresa algo que ha sucedido en muchas ocasiones y que está sucediendo ahora, y es que personas que han estado muy activas mentalmente, que han sido profesores, catedráticos, actores, políticos, actrices de teatro de diferentes disciplinas, al final de su vida han terminado padeciendo la dolencia de Alzheimer. ¿Por qué estas personas que en teoría han tenido sus cabezas funcionando un día sí, otro también, terminan no acordándose de su nombre? Es un tema complicado, o sea, por un lado, ciertamente hay más visibilización de estos temas. Antes las enfermedades se ocultaban, o sea, era muy raro, ay, el actor le dio tal, o el actor le dio tal. Ahorita tenemos una era de la hipervisibilización de ciertas cosas, lo cual es bueno porque sabemos que, pues, no es que a las personas no les pasen cosas malas en su vida o no les pasen diferentes situaciones, ¿no? En este caso hablando del Alzheimer, pero digo, puede pasar con el cáncer, con otras condiciones, y se le da más visibilización. Como tal, seguramente hay un fenómeno ahí que se nos está yendo. ¿Pueden ser los ultraprocesados? Sí, pero no considero que sea el único factor. Se piensa, hay algunas hipótesis, pero que todavía están en validación, que pues, la acumulación de los microplásticos puede ser un factor que nos está haciendo daño. Los microplásticos son, como el nombre lo dice, o sea, yo tengo aquí una cosa de plástico, no tengo esto porque tengo aquí un perrito en casa y le tengo que estar limpiando cuando se orina y demás, ¿no? Entonces, esto es de plástico. Mi ropa tiene plástico, mis lentes tienen plástico. Yo estoy en contacto con plástico absolutamente todo el día. Díganme si hace 500 años las personas estaban todo el tiempo en contacto con el plástico. Probablemente tiene algún efecto. Es la acumulación de los microplásticos, al menos sabemos que causa disrupción hormonal, es decir, que causa alteraciones en cómo funcionan las hormonas. Es un factor, el BPA, por ejemplo, el bisfenol A, asociado a infertilidad o a problemas para concebir. Claramente asociado ya. De hecho, por eso cuando uno compra un bote de plástico con agua, dice sin BPAs. Eso es precisamente a lo que se refiere esto.
Por lo tanto, los microplásticos pudiera ser algo que tiene un efecto, pero que actualmente no tenemos como tal. Aquí está la evidencia de que este es el problema o de que tenemos que reducirlo, ¿no? Mi recomendación es, si tienes el dinero y tienes la disposición, pues empieza a quitar un poco el plástico de tu casa si es posible. Pero quitarlo al 100% probablemente va a ser imposible porque es algo que está casi omnipresente en nuestra vida. Y el otro factor tiene que ver con los metales pesados, que también parece ser un efecto que tiene algún daño, o sea, ciertamente tiene algún daño, pero no podemos decir simplemente es porque tienes mucho mercurio y plomo, porque nuevamente antes había peores condiciones en cuestión de tal vez protección en el plomo, los mineros y demás, que sabemos que hay muchas enfermedades que se asocian al daño, en este caso incluso daño genético directamente por algunos acumulación de metales pesados, algunos minerales, radiactividad y demás cuestiones. Por lo tanto, ese es otro factor que pudiera estar. No podría dar yo honestamente una sola respuesta para decir esto es lo que está pasando. Esos serían los tres factores que pensaría que han cambiado tal vez de 100 años para acá, ¿no? El estrés, ese es uno. La presencia de los microplásticos, que es mucho más omnipresente al menos que hace mucho tiempo. La presencia de los ultraprocesados, el consumo de los ultraprocesados y los metales pesados. Los metales pesados no estoy tan seguro yo de que es algo que estemos mucho más expuestos que antes, pero esos serían los factores. O sea, ciertamente hay algo en la alimentación, probablemente hay algo en el ambiente que va más allá de la alimentación que nos está haciendo daño y que está haciendo que algunas condiciones sean más prevalentes. Un factor, el último, es que tenemos más precisión diagnóstica actualmente. Seguramente había muchas personas con diabetes antes que no detectábamos. Doctora, hay una cosa que escuché hace poco tiempo que decía que la medicina es la alimentación y la alimentación es la medicina. ¿Qué nos recomendaría usted en cuestión de alimentación? Porque ya hemos dicho ultraprocesados, vamos a sacarlos, ojalá, de la dieta alimenticia. Pero ¿qué debemos promover? Porque yo le escuché algo en el vídeo y dije yo, qué bien, llevo 10 años tomándolo. La linaza, por ejemplo. Sí, yo diría, un factor importante es que tenemos que consumir más fibra. Hace 200, 500, 1000 años consumíamos mucha más fibra, mucha más fibra. Actualmente consumimos muy poquita. Y por ejemplo, el consumo de fibra, la falta de fibra es un dato muy asociado al cáncer. O sea, sí tenemos asociaciones de cosas que antes no pasaban tanto y ahorita sí relacionadas con la fibra. ¿De dónde sacamos la fibra? Frutas, verduras y granos enteros. Necesitamos ponerle verduras, vegetales a todas las comidas, desayuno, comida y cena. Tenemos que estar comiendo más vegetales. Hablando de las frutas, pues sí, podemos comerlas. La única recomendación sería evitar tal vez los jugos que pueden de vez en cuando consumirse. Son personas sanas, no viven con diabetes, de vez en cuando te puedes tomar un jugo, sí, tranquilamente, pero que no sea tu diario estarte tomando jugo. O sea, que es más como un antojo, como algo que, ay, tengo ganas de un jugo de naranja, me encanta, tómate tu vaso adelante, pero que no sea la base de tu alimentación. Que se coman la naranja. Es mejor comerse una naranja que tomarse el jugo de naranja 100%, pero bueno, el efecto tal vez de tomarte el jugo no es el mismo de estar comiendo 5 naranjas, aunque probablemente sea lo mismo, ¿no? Y los granos enteros, linaza, chía, buscando obviamente si tiene nuevamente la disposición, el dinero, el tiempo, pues un cultivo un poco más orgánico sería mejor, sí, pero pues también es más caro, por lo tanto algunas personas van a decir, bueno, como linaza, pero a lo mejor no es la super linaza orgánica, sigue siendo mejor a que no comas nada, sin duda. Entonces, linaza, chía, centeno, amaranto, granos enteros altos en fibra, que además tienen otros beneficios que van más allá de la fibra, sería algo que yo les recomiendo. Necesitan comer más fibra en su dieta y vegetales en todas las comidas. ¿Qué pasa con el aceite de oliva, que nosotros decimos aquí que es el oro líquido? Sí, no, de acuerdo. O sea, el aceite de oliva es una fuente de diferentes grasas, vamos a decir grasas saludables, que yo les recomiendo estar consumiendo de manera diaria, incluso si quieren. O sea, lo pueden consumir como tal vez algo que le agreguen a las ensaladas. También se puede utilizar en la preparación de los alimentos, pero hay que recordar que dependiendo del aceite que utilicen, porque tenemos virgen, extra virgen y no virgen, tiene diferentes capacidades para la cocción de los alimentos y para preservar sus funciones, ¿no? Ya si un aceite está muy quemado, lo subimos a mucha temperatura, se pueden empezar a perder los beneficios de tal aceite, el que sea. Mi recomendación, además del aceite de olivo, que es una excelente recomendación en cualquier dieta, o sea, no hay persona, a menos que sea alérgica, sería la única, el aceite de aguacate también es una muy buena opción. Doctor, estamos en 45 minutos en este momento. Yo podría estar hablando con usted toda la tarde porque tema hay, pero me gustaría que fuese usted el que despidiese este espacio con lo que usted quiera que la gente recuerda, porque el fin del Alzheimer parece que no está cerca
y es mejor estar informados, formados y preparados por si en algún momento llega a padecerlo alguien de nuestro entorno o nosotros mismos. Claro, bueno, mensajes. El primero es que la mejor medicina es la prevención, eso ya lo habíamos comentado. ¿Qué tanta prevención podemos hacer en algunos padecimientos? En algunos padecimientos es poco, en algunos padecimientos es casi completo, ¿no? Realmente. Entonces, eso sería un mensaje, ¿no? La mejor medicina es la prevención. Y la detección temprana, que no es lo mismo que prevención, que sea detección secundaria o prevención secundaria, sería detectar lo que ya tienes, pero en lugar de detectártelo en 10 años, te lo detecto ahorita y probablemente podamos mejorar mucho tu pronóstico a largo plazo. Yo les digo mucho esto a los pacientes en consulta, no es lo mismo que te dé diabetes a los 70 años a que te dé diabetes a tus 30 años. O sea, la probabilidad de que complicaciones si tienes 30 años con diabetes es muchísimo mayor. Retinopatía, nefropatía, neuropatía y demás. Por lo tanto, la detección temprana también tiene un valor. Yo les recomiendo, háganse estudios anuales adultos, sanos, no sanos, tienen que hacerse estudios una vez al año, los básicos, tampoco necesito que se hagan una resonancia magnética de cuerpo completo, o sea, lo repito, biometría hemática, química sanguínea, examen de orina y si nunca se han hecho, detección de resistencia a la insulina con HOMA-IR, se escribe HOMA-IR, que es un índice de resistencia a la insulina. Yo les recomiendo que todos se hagan, porque es algo que se puede combatir y revertir si se detecta a tiempo completamente la resistencia a la insulina. Ahora, Entonces, hablando ya tenemos de... una pregunta desde Venezuela. Yulitza nos está preguntando, ¿y la manteca de cochino que la están recomendando para sustituir el aceite? Ella está hablando desde Venezuela. Sí, depende mucho del origen, o sea, porque no es lo mismo el puerco que vive en una jaula de 1 metro cuadrado o menos, que no se mueve, que no lleva una vida pues, natural de lo que tendría que estar haciendo, en este caso el cochino, el cerdo. Seguramente la grasa que tienen no es de muy buena calidad, diferente a lo mejor otro tipo, o sea, regresamos a lo mismo, o sea, lo mismo tal vez de los alimentos orgánicos. Obviamente no existe el cerdo orgánico como tal, pero no es lo mismo un cerdo que vive estresado todo el tiempo, que seguramente el producto que tenga no va a ser tan de buena calidad como un cerdo que pues está libre, ¿no? Pues, y demás cuestiones. Por lo tanto, sí puede ser un sustituto, la manteca y bueno, la grasa animal en general, mejor que la manteca vegetal sí es, de eso no hay duda, pero no sé si lo propondría como mejor que el aceite de oliva o el aceite de aguacate. Entiendo que también es más barata, entonces tendríamos que estar haciendo tal vez ahí un análisis costo-beneficio, que es lo mejor. A mí no me gusta tanto, yo en mi casa tengo aceite de oliva y aceite de aguacate, son los dos que tenemos aquí en casa. Voy a Pero hacerle otra pregunta porque me voy a aprovechar de usted el tiempo que usted me deje. Y es lo siguiente, es que me quedaba pensando a través de la pregunta de Yulitza, las condiciones psicográficas de la gente, socioeconómicas, o sea, es que son múltiples factores. Pero yo me pongo a pensar, si hay personas que mueren longevas y en perfecto estado de salud físico y mental, ¿por qué otras no? O sea, realmente la enfermedad no tiene por qué estar ligada a la vejez y viceversa, ¿no? Ni la vejez a la enfermedad ni la enfermedad a la vejez, porque si no, en este caso, todos deberíamos morir en malas condiciones de salud. es un tema complicado, digo, ya me estoy saliendo de materia, pero yo escribí un capítulo en un libro de bioética sobre la superlongevidad. La superlongevidad es un concepto que nos habla de extender la vida más allá de los 120 años, ¿no? Y en ese capítulo, que obviamente todo esto es teórico porque no existe, yo hablaba de algunas complicaciones que pueden surgir de la superlongevidad. Y uno de los que vi es una estimación de las tasas de demencia si las personas viviéramos hasta los 120 años, 140 años, probablemente las tasas de demencia aumentarían hasta un 60-70%. Entonces, ciertamente no es una sentencia de que si tú vives 100 años vas a tenerlo, digo que ojalá si es que lo que quieren es ser longevos lleguen a los 100 años y no quieren, pues no, pero de que se vaya a preservar al 100% esa función. Todos conocemos casos de, ay, mi abuelo vivió hasta los 90 años y él estaba fino, o sea, nunca perdió esa parte. Muy probablemente vivió en un entorno rural, eso no lo sé, pero es muy probable porque la alimentación va a ser mejor en ese sentido. Hay mucho menos estrés que en las ciudades, o sea, nuevamente regresamos a una cuestión que es multifactorial. Por lo tanto, no es a fuerza, pero es un factor de riesgo importante. Sabemos que después de los 65 años hay más tasas de Alzheimer. No es una sentencia, no quiere decir, o sea, tú puedes tener 65 y estar perfecto, puedes tener 120 años y estar perfecto, Doctor, pero no es una... es que hay un factor a partir de los 65 años y es la jubilación. Uh-huh. No sé si en México, no sé a qué edad se jubilan en México. Más Aquí, a esa edad.
Más o Y es increíble cómo aumenta exponencialmente la tasa de Alzheimer y de demencia. En realidad, muchas enfermedades aumentan su tasa después de los 65 años. Ahora, ciertamente tenemos un porcentaje de personas que en su vida se habían hecho estudios y se empiezan a hacer estudios a los 65 años y es cuando se detecta, pero ciertamente también el cambio en la actividad, hay personas que se deprimen cuando dejan de trabajar, hay personas que se dejan de cuidar cuando dejan de trabajar, o a lo mejor llevaban trabajos muy activos, eran carpinteros, eran constructores, dejan de trabajar, empiezan a subir de peso y entonces empiezan a acumularse diferentes daños que van a poder desembocar en diferentes enfermedades crónicas, o sea, no solamente Alzheimer, sino muchas otras enfermedades crónicas. Es importante que tengamos hobbies. Sí. Sí, o sea, es algo como muy hablando desde el privilegio, pero todos deberíamos de tener el tiempo de poder desarrollar, hacer ejercicio, tener hobbies, tener esparcimiento y tener el tiempo de comer bien. Pero esto estoy hablando de un mundo ideal, que yo sé que hay muchas personas que me dicen, no, pues es que yo no tengo tiempo, o sea, de plano no tengo tiempo, tengo tal, tengo que desplazarme 2 horas a mi trabajo, regreso 2 horas. Yo sé que Hay estamos hablando de un mundo ideal, pero es que realmente es, no tengo tiempo para cuidarme y mañana estaré buscando todo el tiempo para sanarme. Sí, sí, o sea, no hay nada más caro, o sea, porque a veces la gente me dice, es que es caro comer ensaladas, es caro comer aceite de oliva, consumir aceite de oliva, es caro comer salmón o comer pescado graso, porque digo, el salmón es un ejemplo, pero aquí en México tenemos y en España pues también tienen diferentes pescados que son de la región y que probablemente estén hasta más frescos, ¿no? Pero es mucho más caro tener una enfermedad crónica, o sea, es muchísimo más caro, hablando de tiempo, tema mental, de desgaste familiar, o sea, son cosas que uno no dimensiona tal vez a los 20, 30, 40, que es cuando más se puede incidir sobre el riesgo, y a los 50, 60, 70 estamos padeciendo diferentes condiciones. En realidad creo que el Alzheimer y cualquier enfermedad crónica no solamente afecta al paciente, afecta a su familia, afecta al entorno, afecta al sistema de salud, afecta a la comunidad, afecta al mundo entero. Sí, sin duda. O sea, hay condiciones tal vez que, pues, no afectan tanto la calidad de vida. El Alzheimer y la demencia, en términos generales, es una que afecta de manera tremenda la calidad de vida de las personas y la vida, no solo del paciente, sino del cuidador primario. De hecho, está muy documentado el desgaste de los cuidadores y es algo que a veces se nos olvida. La persona que cuida a otra persona con enfermedades crónicas, especialmente de este estilo, neurodegenerativas, tiene un desgaste tremendo que puede hacerla desembocar eventualmente también en una enfermedad. Entonces, si ustedes son cuidadores o cuidadoras, no se olviden de su salud, porque si no, o sea, yo siempre les digo, pues si no, ¿quién va a cuidar a la otra persona si tú te enfermas? Te tienes que cuidar primero Justamente, tú. doctor Mijail, el próximo directo lo haremos de la mano de Maricruz Loaiza Cano, que es una persona que se dedica a alertar a los cuidadores del burnout y de esa importancia de cuidarse, de sostenerse para sostener. Así que en una semana estaremos con ella dándole también luz a ese aspecto tan importante como es el cuidado del cuidador. ¿Algo más que añadir? Y ya sabes, sea concreto porque si no yo sigo tirando. Bueno, estamos con el tema de la alimentación, entonces, coman fibra, coman verduras, coman frutas, coman comida de verdad, no coman ultraprocesados o cochinada, no coman eso, les hace daño a su cerebro, les hace daño a su metabolismo, no aporta absolutamente ningún beneficio para la salud, ni el azúcar añadido, ni los ultraprocesados en general. Los ultraprocesados es algo que ustedes van a encontrar en los supermercados, papitas, pan dulce, algunos congelados, cosas de ese estilo. No se van a dar cuenta porque tienen 1000 ingredientes, son cosas con muchos ingredientes. El único ingrediente de tu comida debería ser el ingrediente como tal, la lechuga, la linaza, el pollo, ¿no? Diferentes cuestiones. Si pueden hacer un esfuerzo extra por comer más orgánico, de una fuente un poquito mejor, sería adecuado, pero no es algo necesario. Lo más importante es que coman más comida de verdad, decimos, implicando que la comida ultraprocesada no es comida de verdad. Obviamente, pues, tiene sus nutrientes y demás, pero como tal no. Cuiden su cerebro, utilicen su cerebro. Lo que no se utiliza, como cualquier otro músculo, pensémoslo como un músculo, se atrofia. Tienen que aprender cosas nuevas, hagan ejercicio, expónganse a diferentes situaciones, no se aíslen. El aislamiento social también es algo que le hace mucho daño al cerebro. De hecho, incluso puede ser un marcador de demencia temprano, de mild cognitive impairment, que la persona se empieza a aislar. Entonces, no se aíslen. Si tienen un adulto mayor en casa,
llévenlo, que conviva con gente de su edad, que vaya a la casa del adulto mayor, que metan una clase, o sea, el hecho de que la persona pueda tener esta comunicación social es muy buena para el cerebro. Y finalmente, pues, tenemos que entender que algunas son condiciones de vida con las cuales nos toca vivir. O sea, hay cosas que no decidimos, que incluso con la mayor prevención actualmente no podemos evitarlas en un 100%. Hay algunas cosas que podríamos evitar en un 100%, tal vez, pero algunas cosas que se salen de nuestro control. Y la gran mayoría de las condiciones crónicas tienen un aspecto multifactorial y un aspecto factorial que yo no puedo cambiar. Uno es mi edad, porque ya no puedo ser más joven, y dos, es mi genética. Y esos son aspectos que pueden estar ahí como subyacentemente, pero eso no quiere decir que si tú vives con una condición ya no haya nada que puedas hacer, porque como lo comentamos, no es lo mismo el pronóstico para una persona, tal vez con Alzheimer en este caso, que tiene otras condiciones, que no come bien, que no hace ejercicio, que está todo el día en casa viendo la tele, versus una persona que a lo mejor puede tener las mismas condiciones, hipertensión, diabetes, pero están bien controladas, es una persona socialmente activa, es una persona que está haciendo diferentes cosas, que está comiendo bien, seguramente le va a ir mejor a la segunda persona. Doctor Mijaíl Tapia, muchísimas gracias. Sabía que esto iba a ser un espacio rico, no, riquísimo, nutritivo, súper nutritivo, porque de verdad que tanta sabiduría en esa juventud, eso es lo que nos alienta a los mayores a saber que vamos a estar cuidados en un momento dado si algo como esto nos llega a suceder. Muchísimas gracias por haberme concedido esta entrevista, porque no es para mí, no es para usted, es para todos los que nos vean y que puedan prevenir cualquier tipo de enfermedad, sobre todo las neurodegenerativas, que se vuelven crónicas y que hacen mucho daño en el hogar. Muchísimas gracias. No, de nada, pues un gusto, lo que necesiten, pues me pueden mandar un mensajito por ahí, estoy como doctor Mijaíl Tapia, y pues cualquier cosa que les pueda ayudar, y si tú requieres alguna vez que hablemos de algún otro tema, pues con todo gusto, ¿no? Cuídense mucho. Contaré iba a decir contigo, me he propuesto hablarle de usted al doctor y ya se me iba a salir en el último momento. Sí, señor, contaré con usted. Muchísimas gracias. Que tengan buen día, cuídense. Chao.